Bueno, vamos a continuar con el tema de arquitectura sagrada, donde habíamos dejado la clase pasada. Así que voy a compartir pantalla y cualquier problema, por favor, me avisan. Bueno, habíamos visto el tema de las pirámides de Cochasquí. Me quedó explicarles que las tolas están construidas mayormente sobre una base de cangagua, que es un material compacto de origen volcánico, es una especie de piedra pómez mezclada con arcilla y ceniza. Es un material bastante resistente, pero muy erosionable y compactable con el tiempo. Por eso también decíamos que es probable que las pirámides hayan sido bastante más altas de lo que se ven ahora. Y luego se fueron agregando capas de distintos materiales, como decíamos, para formar esta especie de condensador orgánico, inclusive con ceniza de quema de árboles también. Y arena traída del mar, es decir, necesidades de el uso de materiales por su cualidad bioenergética. Bueno, volvemos al tema de los yumbos y su maravillosa obra en Tulipe. Esto que vemos aquí, bueno, es una carta topográfica de la zona. Abajo a la izquierda es la zona de las piletas rectangulares y semicirculares. Y arriba vemos la zona de la piscina circular con el espigón. Este gráfico es para mostrarles la capacidad que tenían de agrimensura, porque la inclinación del espigón de la piscina circular, que está a unos 800 metros de las otras piscinas, es exactamente igual que el eje de las piscinas y coincide con la salida del sol en el solsticio de junio o la puesta del sol en el solsticio de diciembre. Así que bueno, hay temas de arqueoastronomía. Seguramente no estaba el bosque de guadua que vemos ahora, que no permite ver la salida y la puesta del sol como corresponde, pero seguramente ha habido todo un trabajo de desbrozamiento y las visuales estarían despejadas. Fíjense qué maravilla el trabajo de cantería, es decir, la restauración fue mínima aquí, es decir, estas eran estructuras bastante resistentes. Y como les decía, el agua se traía desde un manantial, pese a tener el río cerca, ¿no? Entonces el agua venía desde más alto y luego se podían desaguar estas piscinas en el río. Pero la idea son piscinas rituales, por lo tanto era purificarse en agua pura que venga de los apus. Fíjense, aquí está uno de los canales de ingreso a las piscinas. El diseño está muy bien pensado. Uno se puede imaginar directamente el ceremonial que se realizaba en estos sitios y el culto al agua que ejercían los yumbos. Aquí tenemos una reconstrucción, una representación de cómo sería el proceso de construcción de estas piscinas. Además del alto conocimiento hidráulico, hay un alto conocimiento del material con el que se trabajaba, de la geometría, de la arqueoastronomía y de la geobiología. Bueno, este es un trazado regulador a partir del plano de estas piscinas semicirculares y rectangulares, ¿no? Se ve incluso todo el sistema de alimentación de las piscinas de agua y vemos que se repite incluso el tema de la chacana, ya sea la chacana simple como la chacana proyectada en el círculo. Y eso nos prueba que da puntos significativos dentro del diseño. Fíjense, es fácil llegar a estas conclusiones porque tenemos el centro geométrico de todo el conjunto, más
los semicírculos, que los podemos convertir en círculos para encontrar su propio centro, más los otros rectángulos que se pueden trazar las diagonales para seguir encontrando puntos. Bueno, el tema de los diseños geométricos sorprendía incluso a los primeros exploradores de la zona. Entonces, ya en el siglo XVII había representaciones de estas construcciones en la zona de Cayambe, de estas construcciones circulares, seguramente para adorar al sol en el cenit, y eran calificados como adoratorios. Luego, durante la época republicana, se descartó eso y se los asoció con colcas, es decir, con depósitos de alimentos. Pero bueno, era una manera de menospreciar la capacidad de diseño que tenían al servicio de la astronomía. Por otro lado, vemos túmulos, aquí adelante están señalados, y también está el tema de los pucarás o pucaras, como coronamiento de determinados cerros, ¿no? Algo que habitualmente se considera como que son fortalezas defensivas, pero bueno, no hay que descartar el tema de la finalidad de culto, ya sea como adoratorio de los grandes apus, desde estas especies de estaciones de relevo que son los cerros de menor altura, o desde directamente un punto geobiológico fuerte donde se pudiera trabajar con esas energías a partir del diseño y de los materiales. Otro ejemplo también en la zona Cayambe es el Pucará de Quito Loma, que se conserva bastante bien, por lo menos los muros. Entonces, fíjense la cantidad de viviendas que alojaba, así que ha sido un espacio muy concurrido. Tenemos en la zona más alta el triple recinto, 1, 2 y 3, ¿sí? Seguramente con fines de culto. Hay un ushnu, es decir, una plataforma elevada que serviría o para hablarle a un supuesto público o para ejercer ceremonias de contacto con la fuerza de los apus. Y como ven, está el respeto de las formas de la montaña, de las curvas, lo que diríamos las curvas de nivel, y el trabajo geométrico también, porque tenemos círculos unidos por rectas y otras rectas que llegan perpendicularmente a los muros curvos, así que esto significa un trabajo de agrimensura minucioso. Aquí vemos un plano más detallado. Me contuve de hacer el análisis del trazado regulador, pero está muy interesante para intentarlo. Aquí está el USNU, la plataforma elevada de culto. Aquí estarían el conjunto de viviendas. Está este otro recinto que no se sabe cuál es la utilidad. Como otro ejemplo de Pucará está el Pucará de Rumicucho, en la zona norte de Quito. Entonces, fíjense qué interesante cómo desde el camino de acceso, que seguramente era un camino procesional, se vislumbra como si fuera una pirámide, ¿no? Una tola, cuando en realidad uno está viendo desde la punta toda la estructura. También es de resaltar el color de la piedra, que nos da pautas de que esta piedra es paramagnética, comparada con el resto de piedras que se ven en el suelo. Entonces, estas piedras fueron traídas de algún sitio, son de origen volcánico, y esto va a crear un par diamagnético, paramagnético, que no solo beneficia la fertilidad alrededor, sino alcanzar estados alternos de conciencia en el caso del uso ritual de plantas sagradas o de ciertos procedimientos para tipo meditación o respiración. Quizás nunca sabremos cómo era exactamente que realizaban el culto aquí. Fíjense, el Pucará de Rumicucho es vecino a Catequilla. Catequilla es un cerro consagrado a Illapa, el dios del rayo.
Y habíamos visto que en geobiología los puntos fuertes, por ejemplo los puntos de cruces de venas de agua, o los puntos donde hay fallas geológicas con ionización mineral, atraen los rayos. Entonces, Catequilla tiene una configuración geológica especial que es distinta a la de Pucará de Rumicucho, que es su vecino. Pero de alguna manera uno está al servicio del otro, podríamos decir que Catequilla es como un observatorio astronómico, mientras que Rumicucho es un lugar más de culto. Y cuando analiza las llamadas ortofotos, que ahora los drones permiten tomar sin deformación, y los planos, uno encuentra peculiaridades. Algunos asocian la forma del plano de Rumicucho con una especie de tótem. Si ustedes ven aquí, es como si fuera una de las estatuas de los Moai de la isla de Pascua, recostado. Aquí está el ojito, aquí está la nariz, la cabeza con dos cuernitos. ¿Sí? Otros lo asocian con un pez, otros con un lagarto, otros con una forma fálica. También se puede invertir y aquí también puede aparecer una figura, donde tenemos el ojo, la nariz, la frente, ¿sí? En este sector la boca. Lo que sí es importante es que tenemos aquí un sector principal, que es el sector más alto. Si ustedes ven las curvas de nivel, uno pensaría que este es el sector más alto, que el sector de la izquierda es lo más alto, pero no, está justo en el medio. El acceso es por el norte, es decir, aquí está la puerta de acceso, lo cual, si uno considera que esto es una figura, bueno, se estaría entrando por la cabeza, por decir así. Es probable que se haya pensado en dos figuras y que después se las conectó a través de este arco. Recuerden que para el estudio de energías de las formas, las curvas, como este muro, toman energía del centro de curvatura. Entonces, yo por facilidades de indicación no les puse en qué lugar del territorio queda ese centro de curvatura, pero uno los puede localizar fácilmente a través de las secantes de esa curva. Y sí, lo que está claro es que hay dos ejes distintos, probablemente dos periodos de construcción distintos, pero que se articularon de forma excelente. Es decir, por un lado, si uno toma la mitad de este recinto y traza un eje que va a pasar por el medio de esta especie de tola de doble acceso, se continúa, pasa por el medio de este recinto, por este otro, y termina en la puerta de entrada, lo cual es muy interesante. Pero hay otro eje que lo da esta construcción en U, ¿no? Donde nos lleva hacia otro lado, y que es perpendicular a la conexión entre estas dos salientes, por decir así. Hay una saliente aquí, otra saliente aquí, otra aquí, que ahora vamos a ver cuál puede ser la finalidad. Pero bueno, eso nos marca una dinámica en cuanto al diseño, una capacidad de visuales, sin violar de alguna manera la presencia del lugar, es decir, es una construcción armónica con el sitio y con las curvas de nivel. Aquí tenemos una foto de Google Earth. Bueno, lo que hice es tomar esos dos ejes y transformarlos en una curva, de tal manera que, como si fuera una especie de plátano, el eje de Rumicucho sería curvo. Y tomando los puntos que son perpendiculares a esos ejes, a los ejes perdón, al eje curvo, prolongarlos. Y resulta que todos confluyen en un mismo punto del Catequilla. Pero no nos olvidemos que Rumicucho está más bajo que Catequilla, así que probablemente haya habido una conexión energética con el núcleo, no sabemos si es un enterratorio o qué, en la zona de Catequilla. Otra posibilidad es que se hayan tomado estas estructuras como ejes visuales para pararse en la cumbre de Catequilla en este sitio y desde allí ver en vertical cómo se alineaban con determinadas estrellas o con puntos de entrada de puesta del sol, porque estamos hablando del oeste, ¿no?
Así que bueno, eso se lo dejo a los arqueoastrónomos para que lo estudien, pero sí desde el punto de vista de las formas hay una confluencia hacia el catequillo, que no es donde están los círculos de piedra, ¿no? Es un poco más al norte. Bueno, hasta ahora estuvimos viendo lo pre-inca, entonces, bueno, tenemos que ilustrarnos un poquito más de lo que es la arquitectura incaica y la conexión del Tahuantinsuyo, de todo el territorio, a través del Capacñán y de sus derivados o caminos secundarios. Entonces, hay una serie de caminos que facilitan la expansión cultural y económica del Tahuantinsuyo y construcciones que están al servicio del Capacñán. Desde los tambos, que son lugares eh, de reabastecimiento, por decir así, o los chasquihuasi, que son los lugares donde por relevos los mensajeros recibían las noticias o los productos y los enviaban rápidamente hacia otros sitios del imperio. Los grandes centros administrativos que siempre, como ven aquí en la imagen, incluían un centro de culto, ¿sí? Un ushnu, una pirámide por lo general de 3 escalones. Y las construcciones asociadas con esto, las colcas, que son las construcciones cilíndricas destinadas a la preservación de los alimentos, que por lo general estaban en zonas geobiológicas muy interesantes, como por ejemplo que por los bordes de las colcas pasen venas de agua subterránea, lo cual garantiza una frialdad del suelo interesante, más la orientación de las entradas y de las ventilaciones en los cerros para que los alimentos se mantuvieran secos y frescos. Abajo, bueno, tenemos dos nociones importantes dentro de lo que es el culto territorial de los incas. Uno es la noción de apacheta, que ya lo vimos, que es esta acumulación de piedras que semejan montañas. Y la otra, los santuarios de altura, que es justamente donde se van a ubicar los sacrificios o los hucha. El principal es el capacocha, que requería sacrificios humanos. Bueno, dentro de las estructuras que podemos encontrar en Ecuador, de origen incaico, por supuesto, tenemos Ingapirca, Pumapungu, lugares importantes. Pero también hay un sitio que se llama Pachusala, también llamado San Agustín del Cayo, por los españoles, ¿no? Entonces, Pachusala ha sido catalogado por los arqueólogos como un tambo, pero es probable que también haya sido un sitio de adoración, porque fíjense esta alineación que ya la habíamos visto entre esta construcción, el Cayo, que vimos que tenía una espiral, que es también se le dice el panecillo del Cayo, y está conectado a través de un ley, está conectado con el panecillo. Y se prolonga hasta el volcán Pichincha. Entonces, esta visual, que es prácticamente norte, es importante desde Pachusal, así que no se eligió en cualquier lugar, se eligió en un valle, pero en una zona fértil, geobiológicamente positiva y alineada con, lógicamente, el polo celeste norte y con estos elementos del paisaje importantes. Pachusal actualmente es un hospedaje, le llaman el hospedaje Inca o también Hacienda San Agustín del Cayo, y han hecho esto. Se organizan casamientos porque son muy bien pagos, o sea, es una hacienda con hospedaje de más de 5 estrellas, por decir así. Así que, bueno, vienen a casarse desde distintos lugares del país y esto me parece una falta de respeto. Es decir, una cosa es que durante la colonia y la república se haya aprovechado las construcciones eh, incaicas para hacer sus propios lugares, pero otra cosa es, de alguna manera, reforzar el tema de la colonización cultural y hacer una capilla de un sitio que en realidad no corresponde a eso. Entonces, bueno,
Simplemente mi observación es esa, que incluso esto puede chocarle a algún turista europeo, porque lógicamente cuando uno piensa desde el punto de vista racional, uno viene a ver algo de origen más autóctono y no ver esta simbología aquí. Pero se ve que les deja dividendos, lo cual para mí no está justificado porque a pocos metros hay una capilla de origen colonial, así que los casamientos se pueden hacer en esa capilla, que es hermosa. No entiendo la necesidad de usurpar un espacio incaico. En otro de estos salones de muros impresionantes, fíjense las uniones perfectas, por eso se calcula esto, que esto no fue simplemente un tambo, esto ha sido un lugar quizás de descanso del Inca cuando venía a Ecuador. Y fíjense las uniones perfectas, ¿no? Como dicen en los documentales, no entra ni la hoja, ni una hoja de afeitar, ni la hoja de un cuchillo. Y, y que se haya convertido esto en un comedor VIP tampoco me parece buena idea, que me disculpen, ¿no? Pero yo pienso que hubiera quedado mucho mejor una mesa sencilla de madera rústica con una tela tejida arriba, que todo lo que es vajilla hubiera sido de barro y sillas sin respaldo, por ejemplo, me hubiera parecido mucho más autóctono y, y valioso que esta contradicción. Uno no sabe si es un lugar inca o es la casa de Drácula. Y algo que muchas veces no se contempla, al menos no lo he visto en los trabajos de arqueoastronomía, es la presencia de la Cruz del Sur. Entonces, hay otro sitio inca en Loja que se llama Tambococha, un lugar muy, muy interesante, donde yo vi que la alineación era exactamente al sur, entonces me interesaba ver cómo era el movimiento de la Cruz del Sur a lo largo del año, pero habitualmente están más preocupados por los solsticios y los equinoccios que por esta ubicación. También esto sí hay que tenerlo en cuenta. Si bien dijimos que los puntos de salida y entrada del Sol a lo largo del año, con el correr de los siglos, varía poco, sin embargo, la posición relativa de estos puntos con las estrellas fijas sí varía bastante. Ahí sí se aplica la variación que decía Emilia Villena. Es decir, el punto de vista de las estrellas de salida y puesta sí varía bastante a lo largo de miles de años. Y aquí estamos hablando de 500, 600 años tranquilamente. Bueno, esta es una reconstrucción que hizo Burneo de las bases que veíamos antes, ¿no? Entonces tenemos un conjunto principal, el conjunto de las colcas o depósito y una callanca o recinto rectangular. Cerca de allí se encontraron estas piedras astronómicas. Aquí, evidentemente, si nos ponemos a pensar, mucha utilidad como morteros no tienen, porque pongan a dos personas en estas tazas, por decir así, aledañas. No hay espacio para que se sienten dos personas y se pongan a moler al mismo tiempo en estos recipientes, por decir así. Así que la finalidad ha sido otra, evidentemente. Y habría que ver si no coincide con la alineación, perdón, con la disposición de ciertas constelaciones en el cenit. Y abajo a la izquierda vemos un tallado, si bien rústico, pero corresponde a lo que en otros sitios incas se conoce como Intihuatana, observatorios solares. A partir de los lados de la piedra labrada se pueden marcar distintas alineaciones del Sol o de las estrellas. Así que no era simplemente tampoco un tambo, sino que era un lugar ritual o al menos de uso calendárico. Este es el estudio de radiaciones telúricas que hicimos para el trabajo de Ecuador Ancestral. Entonces ahí lo que vimos es que atravesaba el sitio una vena de agua subterránea, hay una especie de cañada del lado izquierdo y una especie de arroyo del lado derecho. Y vimos también que las paredes estaban alineadas con la red Curry de los edificios principales y de las colcas con la red Harman.
que también es habitual para el tema de preservación de alimentos, acoplarse con estas redes, estas líneas. Y vemos también que la geometría del lugar se ajusta a las medidas del sitio dados por la geobiología, que es lo que decíamos antes, es decir, a veces eh, se hace el cálculo de geometría sagrada o se hace el cálculo de arqueoastronomía, pero se desconoce que se pudo haber hecho un cálculo en base a las radiaciones telúricas que ellos percibían intuitivamente o a través de la observación. Entonces, fíjense, aquí tenemos una especie de pequeño altar, de pequeño Ushnu, y justo hay un cruce de Curry en ese punto. Entonces, bueno, envolviendo toda esta construcción a partir de un centro con un círculo, encontramos que también hay cruces importantes donde la construcción corta a ese círculo. Así que evidentemente manejaban también manejaban el tema de la geometría, manejaban el tema de la arqueoastronomía y manejaban el tema de la geobiología. Por supuesto que el gran monumento Cañari Inca en Ecuador es Inca Pirca del Cañar. Que en definitiva lo que hicieron los incas fue perfeccionar las formas del paisaje que ya habían trabajado los cañaris. La diferencia es que aparentemente los cañaris veneraban a la luna mientras los incas veneraban al sol. Pero esto es habitual en todo el planeta, que las culturas solares con el tiempo van invadiendo y culturizando a las culturas lunares, que son las más antiguas, las precedentes. Quizás esto corresponda también a un ciclo, ¿no? De pendular de las culturas entre lo femenino y lo masculino, el matriarcado y el patriarcado, el culto a la luna o a la madre tierra y el culto al sol o al cosmos. Entonces, bueno, vemos esta forma. Aquí ven lo que yo les decía del el plano con el que trabajaba Milla Villena, que hace los lados rectos. Después van a ver que al final las radiaciones telúricas las volcamos sobre un plano similar, pero si ustedes ven, esto es un elipsoide, es decir, está curvado. Si uno tomara la sección central, va a ser más ancha que la sección de los círculos de las puntas. Entonces, bueno, es una forma muy agradable a mi entender y muy armónica con todo el espacio. Si ustedes se fijan, la pendiente es la misma desde el promontorio originario de piedra, más las terrazas que se hicieron como intermedio con respecto al templo llamado Templo del Sol, ¿no? Entonces, estos cuatro andenes crean ese ángulo que permite continuar lo natural en lo artificial o, si quieren, conectar las fuerzas de la Tierra con las fuerzas del cielo. Y vemos cómo se alternan, como si fueran una S, esto es obra de los Cañaris, las curvas, ¿no? Primero la curva en un sentido y luego la curva como formando un anfiteatro en el otro sentido. Y aquí aparece un promontorio de origen Cañari que hace como un contrapunto con el templo del Sol. Ese promontorio se llama Pila Loma. Y aquí tenemos una cañada, que en esa cañada también hay cosas muy interesantes, como la cara del Inca, como el baño del Inca, pero nos permite ver que ese arroyo se va a encontrar, perdón, ese río se va a encontrar con un arroyo del otro lado, unos cientos de metros más adelante, perdón, y por lo tanto hay circulación de venas de agua subterránea del nivel más alto al nivel más bajo. Bueno, esto es una vista general desde el sector Cañari hacia el sector Inca. Ahí vemos una huanca, por ejemplo. Fíjese, acá está tomado desde la cañada oeste, y lo que les decía, uno podría trazar una línea que una el borde del templo, del basamento del templo, con las terrazas y su continuidad en la loma. Bueno, este es el trazado regulador que propongo, porque tomando los ejes que están trazados, es decir, aquí hay un eje trazado por un corredor entre las viviendas incas, hay otro eje trazado por un corredor entre las viviendas Cañari,
Hay otra alineación, fíjense que todo esto también me lleva a un punto que estaría por acá aproximadamente. Y a partir de los ejes intenté encontrar los centros de curvatura, y el único que encontré es un círculo que está aquí en el sector de los cultivos y por donde pasa un canal y hay una especie de baño del Inca. Y los demás no correspondían a círculos, no hubo forma de hacer coincidir las curvaturas. Entonces ahí sí tuve que empezar a probar con elipses. Y como ustedes saben, las elipses tienen dos focos. Entonces, bueno, probando con distintos focos, ahí sí empezó a coincidir. En este caso, esta elipse, después de este círculo viene esta elipse, que uno de los focos está representado por este círculo y el otro quedaría en este punto prolongando este eje aproximadamente. Y lo mismo pasa con la elipse mayor, que encontrados los dos focos que estarían aproximadamente uno aquí y otro aquí, pasan exactamente por el lugar principal de la zona Cañari y también abraza todo el conjunto Inca, pasando por puntos significativos. Entonces, eso nos da la pauta de que se trabajó con elipses. No, no es difícil trabajar con elipses, simplemente se requiere una cuerda cerrada del perímetro que uno le quiera dar y dos estacas que van a representar los focos. Y tensando la cuerda alrededor de esas dos estacas se va trazando la elipse, más achatada o más redonda de acuerdo a la distancia que estén los focos. Cuando mayor es la distancia, más achatada es, ¿sí? Lo que se llama excentricidad de la elipse. Y, por supuesto, el conjunto del Templo del Sol más el Templo del Sol propiamente dicho es una elipse bastante alargada con focos bastante distantes. Entonces, tenemos la prueba de que aquí se aplicó geometría elíptica y por lo tanto eso nos autoriza a seguirla aplicando en el resto del paisaje para encontrar los puntos significativos. Bueno, y aquí está una prueba porque viéndolo intuitivamente al diseño desde la foto satelital me sugirió que era una zarigüeya, ¿sí? Entonces, lo que hice es superponer el cuerpo de una zarigüeya con la cola en espiral sobre el sector Cañari y la curva elíptica, el lomo, y la cabeza en la zona incaica. Entonces, la zarigüeya es un animal lunar, en Argentina le decimos comadreja, y, y bueno, estaba asociado, como vimos en la primera clase, con el Ucupacha, el mundo de abajo, porque sus madrigueras entran en la profundidad de la tierra, de las piedras, y por lo tanto está conectado con las fuerzas telúricas. Otra construcción, que podríamos decir la capital incaica en Cuenca, que es Pumapungu, que significa puerta del Puma, y es una construcción muy extensa y aterrazada. Ha quedado poco en superficie, mucho ha sido ocupado por edificios de la época colonial y republicana, pero bueno, se están haciendo esfuerzos por explorar, reconstruir. Hay una especie de reconstrucción de una construcción inca, se podría haber hecho mejor, pero bueno, por lo menos es ilustrativa para que la gente sepa cómo se vivía allí. Y está el uso de las andenerías, muchas de ellas serían rituales, no para uso de cultivo normal, sino para una especie de simbolismo como se usaba en el Cusco. Un sistema hidráulico excelente y por supuesto, como siempre, los incas buscan para sus grandes construcciones, especialmente sus templos, estas especies de penínsulas en el terreno, es decir, eh, sitios elevados, promontorios, pero que a su vez tengan una punta redondeada, como que es más aguda. Bueno, ahí es donde ellos hacían sus sitios más sagrados, como sucede en el Cusco, como sucede en Ingapirca también. Es una cuestión de geobiológica, de energía de formas y de poder también. Aquí está la entrada al túnel que habíamos visto en una de las clases, que está
debajo de la zona ritual. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta de lo que vimos de arquitectura sagrada prehispánica antes de entrar al tema de arquitectura colonial. Si no, avanzamos. Bueno, como decíamos, para la geobiología los lugares sagrados permanecen y las culturas se suceden unas a otras con sus construcciones en palimpsesto, diría nuestro amigo Patricio Bustamante, palimpsesto, mejor dicho. Es decir, cuando una cultura se superpone a la otra y aparentemente borra lo anterior, pero lo anterior sigue estando debajo. Entonces, como ejemplo, les traje este templo, esta iglesia de Huancavelica en Perú, donde abajo se ve clarito el tema de los nichos incaicos, ¿no? Que no son puertas, son puertas ciegas, son nichos que tienen su función también de doble, por un lado de energía de las formas, por el otro de práctica de alivianamiento de la construcción y de resistencia sísmica. Bueno, en cuanto a Ecuador, toda iglesia que está apoyada sobre una plataforma elevada es sospechosa de estar construida sobre una tola. Entonces, por lo general, las iglesias más antiguas de cada localidad están construidas sobre estas pirámides. Se ven clarito en las plataformas que la forma es piramidal. Así que probablemente estamos hablando de una construcción colonial, pero sobre una base prehispánica, incluso preincaca. Como ejemplo, San Sebastián de Cajabamba, la iglesia matriz de Cotacachi, la de San Gabriel en Montúfar y San Pablo del Lago en Imbabura. Muchas de estas sufrieron directamente derrumbes importantes durante el gran terremoto de 1797 y por lo tanto fueron reconstruidas después de esa fecha. Por eso vemos esta mezcla de estilos, por decirse. Pero bueno, vayamos a la iglesia más antigua de Ecuador, que es la iglesia de Valvanera, en Colta, construida en 1534, también con serios daños por terremotos, y se reconstruyó, especialmente la fachada, se reconstruyó con las piezas de piedra más antiguas que había, pero vamos a ver que sigue cierta pauta geométrica. Está alineada con la laguna de Colta y, por supuesto, con el Taita Chimborazo. El eje de la iglesia une los dos. Así que podemos asegurar que está sobre un sitio precolonial. Fíjense algo interesante, la bomba de agua, que habitualmente estas bombas de agua se ponían sobre acuíferos, es decir, sobre lugares, sobre venas de agua subterránea. Así que ahí tenemos el trazado directamente de la vena de agua subterránea que viene desde el altar de la iglesia y pasa justo por la bomba de agua. Como prueba, la geobiología intuitiva, la geobiología que se basa en la observación, busca marcas en las construcciones, especialmente si son antiguas. Entonces, en lugares donde no tendría que haber plantas, por ejemplo aquí, fíjense que está creciendo una planta, y que no es el desagüe, porque este techo a cuatro aguas es un techo piramidal, con una forma que sirve para descarga estática en la atmósfera, está marcando la vertical de una vena de agua, donde también se ven rastros en el interior de la iglesia. Así que tenemos una iglesia construida sobre eh, un sitio geobiológico importante. Bueno, este es el trazado regulador que encontré dibujando sobre un plano muy exacto que hizo Yomaira Cecibel. Bueno, aquí vemos un montón de cosas. Como siempre, uno prolonga los triángulos que ve, los prolonga, o las pirámides,
las prolonga y uno ahí ya tiene el ángulo y uno sabe con qué tipo de figura se estuvo trabajando. Si el ángulo es de 90 grados, estamos hablando de cuadrados; si el ángulo es de 60 grados, estamos hablando de triángulos equiláteros; si el ángulo es de 36 grados, estamos hablando de estrella de 5 puntas, y así sucesivamente. Entonces, bueno, estableciendo centros y trazando los círculos correspondientes, encontramos que coinciden entre sí. Entonces la geometría, el arco está marcado, así que ahí ya tenemos un círculo directamente. Entonces, a partir de este centro, que corresponde exactamente a las diagonales el encuentro de las diagonales del frente. El frente es un doble cuadrado, así que tenemos también la iconografía incluso que está en el frente de la iglesia, tiene que ver más con lo indígena que con lo cristiano, pero tenemos una geometría que comparte pautas con ambas, ¿sí? Fíjense, incluso tenemos el doble cuadrado en la base, pero a su vez en la altura volvemos a tener un doble cuadrado cuyo módulo es el ancho de la puerta. Así que empiezan a coincidir una serie de puntos y de líneas, incluso del techo que está atrás, encontramos puntos claves que es lo que ha servido para establecer eh, el frente. La fachada de la iglesia de Valvanera está hecha de piedra calcárea, pero el altar me da la impresión de que es una piedra más bien metamórfica. No la pude identificar, pero no parece. Si es calcárea, ya es un mármol directamente, porque ha sido muy modificado por las fuerzas de la naturaleza. Pero lo importante es ver aquí que la forma es de pirámide escalonada. Así que, como estas construcciones habitualmente, especialmente en los primeros años de la llegada del cristianismo a nuestro continente, los artistas evidentemente no eran los propios sacerdotes, sino que adoctrinaban o instruían a los indígenas para que hicieran estas construcciones, la mano de obra es indígena. Entonces, muchas decisiones en cuanto a diseño seguramente la tomaba el que podríamos llamar maestro mayor de obras, que era de origen indígena. Así que vemos aquí esta especie de tola de piedra que sostiene a la Virgen. Decíamos la alineación del Chimborazo con la iglesia de Valvanera, que estaría aquí, la laguna de Colta y Columbe. Y esto no hice yo el trazado de esta línea ley. Salió publicada en el periódico El Universo en enero del 2016, porque se hizo una grieta a lo largo de este eje que se llamó la grieta de fuego. Entonces, bueno, ahí se empezó a especular sobre si era una línea que conectaba con el volcán. Y bueno, no hubo una conclusión definitiva con respecto al origen de ese fuego que salía a través de una grieta rectilínea. Pero la hipótesis más fuerte que hizo la geología era que era una veta de carbón que se prendió fuego porque algún paisano prendió fuego y se encendió esa veta de carbón del suelo. Lo cual me extraña, porque en general todo lo que son vetas y fallas geológicas en Ecuador van en el sentido de su eje sagrado, que va de sudoeste a noreste, y no de sur-sudeste a nor-noreste. No correspondería a una veta habitual de ese tipo de material. Bueno, pasamos a Quito y la iglesia de la Compañía de Jesús, ¿no? Antes de la expulsión de los jesuitas de América, el propósito que tenía la estética, la arquitectura y la estética era abrumar de alguna manera. Surgió como una necesidad de la iglesia de establecer un contrapunto con el protestantismo que estaba aflorando en Europa. Entonces, mientras el protestantismo exigía templos cada vez más sencillos y despojados, entonces la posición fue la dialécticamente opuesta. Entonces, cuanto más cargado, mejor. Pero
Los maestros constructores, los maestros decoradores y también los sabios indígenas que se adaptaron a la construcción europea, trataron de armonizar esta sobrecarga de información de tal manera que el conjunto tuviera pautas armónicas. Entonces, bueno, tanto desde el exterior como desde el interior, podemos ver que forma un conjunto coherente. Aquí tenemos un análisis también del trazado regulador, tenemos círculos superpuestos señalando puntos fundamentales, son círculos del mismo diámetro que se repiten, más un triángulo equilátero, más círculos accesorios que están alineados a través del diámetro. Este mismo mecanismo, si bien no lo desarrollé del todo, se puede encontrar en el plano, en la planta, en la distribución. Por lo pronto, el plano corresponde a dos círculos del mismo diámetro, lo que equivale a decir que son dos cuadrados iguales, un doble cuadrado. Entonces estamos trabajando con la geometría del doble cuadrado. Ya les había dicho que los jesuitas trabajaban y trabajan con la geobiología, con la geometría sagrada, con el uso de materiales energéticos. Eh, es una de las órdenes más intelectuales dentro de la iglesia, por eso cada tanto entra en conflicto con las autoridades. Piensen ustedes que el Observatorio Astronómico del Vaticano siempre es dirigido por jesuitas. Y todo esto, esta fachada está incluida dentro de un cuadrado, ¿no? Trazamos las diagonales y nos dan el centro principal de la fachada. Bueno, pasamos al famoso santuario de Guápulo, que por supuesto está construido sobre una tola de 7 niveles de origen preincaico. Este es el acceso, prácticamente es la puerta de entrada del Valle de Quito, del Valle Central, al Amazonas, a la zona amazónica. Es una construcción de 1620 y como ven, busqué esta foto antigua para mostrarles cómo se percibía el espacio estando despojado de las construcciones actuales que la van sepultando cada vez más y por lo tanto alterando también la parte bioenergética. Aquí también, en una representación tridimensional, aquí está el santuario de Guápulo. Entonces, como ven, controla el valle desde un punto medio y podríamos decir que es el lugar ideal para un pucará. Y esto es lo que ha hecho nuestro amigo Patricio Bustamante, de reconstruir a partir del lado de Guápulo, donde se supone que se extendía el pucará de 7 niveles. ¿Sí? El pucará o tola de 7 niveles, la tola estaría en realidad en la parte superior y esto sería parte del pucará de 7 niveles, entonces aquí reconstruyó en base a lo que se ve evidentemente del suelo, que incluso ha sido aprovechado con otros propósitos, y los 7 niveles de ese, que probablemente hayan sido iniciáticos. También Patricio Bustamante calculó la salida del sol en los equinoccios, me parece que era, ¿sí? Entonces, como ven, está en un lugar privilegiado. No me acuerdo ahora cuál era el volcán que justo sale el sol por ese punto. Faltaría la presencia de Cintia Andrade, que es la especialista en Guápulo, ha hecho investigaciones muy profundas y muy detalladas del sitio. Nos movemos a Cuenca, ¿sí? Para ver la Catedral Vieja, que también sufrió daños durante los terremotos. Esto que vemos ha sido reconstruido en el siglo XVIII, pero bueno, en el siglo XIX, mejor dicho, ¿no? Y la Catedral Vieja dejó de usarse como catedral y se construyó una catedral nueva. Esta es de 1557 y tardó 10 años en terminar de construirse. Aquí vemos un estudio de la zona del altar solamente, de la planta de la catedral antigua.
Actualmente es un centro cultural, es decir, no es una iglesia. Y fíjense que sobre la ubicación del altar más antiguo había un cruce de Hartmann, un cruce de Curry y una vena de agua que, como vimos en otras clases, la venimos siguiendo desde el parque. La red Hartmann prácticamente ahora se alinea con la entrada de la iglesia, con el eje. Y algo muy interesante, que lo he visto en otros lados, pero quería mostrárselos para que ustedes comprendan un principio de la arquitectura sagrada, es esto. En el altar vemos la imagen de Dios Padre y del Hijo de Cristo. ¿Qué está faltando aquí? A ver, alguien que levante la mano y me diga qué es lo que falta en esta composición. Geométricamente tenemos un triángulo, una cruz y un círculo. Tenemos tres elementos geométricos, pero tenemos dos figuras. ¿Alguien se anima a decirme qué es lo que le falta? La palomita del Espíritu Santo podrá ser. Exacto. Muy bien. ¿Por qué falta la tercera persona de la Santísima Trinidad en esta iglesia? Porque es una iglesia que ha sido desacralizada. Este es un fenómeno universal de todas las religiones y de todos los templos. Para que un templo pueda servir para una determinada vocación, es sometido a un ritual mediante el cual el templo toma una especie de fuerza, de energía consciente, que, como decíamos en otras clases, para el Antiguo Testamento es la Shekinah, es la fuerza femenina de Dios, que desciende e inunda el Santa Santorum. En el caso de las iglesias cristianas, ese es el Espíritu Santo, el mismo que descendió en el Pentecostés. Primero descendió sobre Cristo durante su bautismo y en el Pentecostés sobre sus discípulos. Ese alma del templo, si el templo se abandona porque la población se traslada o el templo va a tener otra utilidad, ese alma hay que sacarla de ahí. ¿Sí? De alguna manera hay que matar al templo. Por eso los arqueólogos mucho no entienden este fenómeno que se da en Norteamérica, Mesoamérica y Sudamérica, de los lugares de culto que fueron destruidos por los propios habitantes del lugar. Es simplemente para no dejar que el espacio sea manchado o su energía sea aprovechada o tergiversada. Entonces, en las iglesias que están desacralizadas se hace un ritual, que es una especie de exorcismo, que es una desacralización. De alguna manera se invita al Espíritu Santo a que se retire de la iglesia porque la iglesia va a tener fines profanos. Y a su vez se hace un ritual de consagración del otro templo, del nuevo templo, en este caso de la Catedral Nueva. ¿Sí? Así que es algo que a mí me fascina ese tema. Bueno, esta es la Plaza Mayor. Perdón, ¿hay una pregunta por ahí? Aquí estoy, estimado Claudio Gustavo. ¿Cómo Sí, estás? Gustavo, buenas noches. Buenas noches. Justamente, bueno, lo que tú dices a mí también me llama profundamente la atención y más bien quería aprovechar un ratito de tus conocimientos, porque hablábamos con Diego que justamente hay lugares sagrados. Bueno, en este caso estamos viendo otro tipo de arquitectura que es más bien correspondiente a la época judeo-cristiana, el ingreso de la religión acá en América. Pero hablamos también, por ejemplo, el Cerro La Marca, que está cerca a Rumicucho, entre Catequilla, que está conformando, también hace una labor ahí. Aparentemente lo han, digamos, consagrado a energías obscuras, se podría decir. La gente que pasa por ahí, los propios campesinos, hablan de que siente mal aire, de que el ganado no quiere subir, y claro, está muy cerca a estos dos sitios sagrados del Valle Equinoccial. Entonces, mi pregunta va es, ¿cómo hacen estas cosas? O sea, ¿de qué manera intervienen el espacio
así como nos explicabas en un templo cristiano, más o menos ya me hago una idea, y por la formación que muchos de aquí hemos tenido también de pronto en colegios católicos o siguiendo algo semejante, pero en el caso andino, ¿cómo hacen para malear estos lugares? Que es realmente la palabra, y que cometen para mí un sacrilegio enorme, ¿no? Contra la tierra y la cultura, por supuesto. Sí, lógicamente, a ver, estamos hablando de prácticas que, bueno, Occidente lo califica, antes se calificaban como supercherías, porque se juzgaba desde la cultura imperante, y actualmente desde el punto de vista científico como sistemas de creencias, pero bueno, eh, el tema es buscarle la base racional o energética. No decimos de tener que creer lo que cada cultura cree, aunque sería lo ideal, pero por lo menos entender la coherencia interna. Para mí no es tan importante que las cosas sean comprobadas como que las cosas sean coherentes entre sí. Y Ujú. todos los sistemas de creencias de los pueblos originarios de América son muy coherentes. Entonces, si uno fuera a rastrear la historia y las leyendas y los cuentos de los abuelos y combinándolo con cosas que uno también escucha de otras culturas, llega a la conclusión de que hay, suele haber unas especies de guerras, ¿no? De hecho, en el mundo andino hay guerras entre los chamanes, entre los yaquiri y los laicas, entonces distintos tipos de... Y se mandan brujerías, se mandan, Lo he visto, no he como tenido decir, la chance de verlo. Ujú. sí, de hecho, cuando muere un chamán, habitualmente se atribuye una guerra que lo mató otro chamán. Y Ujú. ellos creen, y es bastante coherente dentro de su propio sistema, que un chamán puede robarle la energía a otro. Y dentro de eso también está el tema de los lugares sagrados, de estos sitios que decimos y de estas arquitecturas sagradas. Entonces, si no se apresura uno a bloquear, por decir así, la energía de estos lugares, al contrario de lo que está haciendo la New Age, que para mí es un error, la New Age está haciendo como viajes culto espirituales para, entre comillas, activar centros de energía del planeta. A veces están activando centros que no hay que activar, que por algo están desactivados, porque son muy fuertes y la humanidad no ha alcanzado el punto de conciencia como para manejar ese tipo de fuerzas. Y particularmente es otro de mis campos de investigación, que no sé cuándo podrá llegar a la luz. Muchas, siguiendo a autores de renombre y serios dentro de la ciencia, como puede ser Francis Yates, muchas de las guerras son en realidad de raíz esotérica. O sea, detrás de los que promueven estas guerras hay grupos esotéricos contrapuestos y buscan objetos o puntos de poder o lugares de poder. Y a mí no me cabe duda que la guerra entre Ecuador y Perú de hace unas décadas fue por la Cueva de los Tallos. Seguro, Por sí. suerte, la Cueva de los Tallos no es el centro de energía. El centro de energía sigue oculto. Es como una especie Ujú. de fusible, un lugar de entrada, siempre un vestíbulo. Exacto. Pero esto de que se la pasaban unos a otros y que de repente un día era peruano y otro día era ecuatoriano, era muy evidente eso, ¿no? La guerra de los Balcanes fue para conseguir un texto eh, sagrado judío de maldiciones contra los pueblos enemigos. Y por supuesto, si uno estudia la Segunda Guerra Mundial, todo el movimiento nazi se basó en esoterismo para encontrar los objetos y los lugares sagrados para poder apropiárselos y utilizarlos para su ventaja. Ojo que Estados Unidos también lo hizo, por algo Estados Unidos aprovechó la Segunda Guerra Mundial para quedarse con ciertos sitios energéticos del Pacífico. Así es. Entonces, existe ese manejo y hay que estar atento a ver cuál es la evolución de ese sitio sagrado, si en algún momento puede revertirse esta situación de que haya sido ocupado por brujitos, ¿no? Porque en definitiva, lo que uno ve es que estos personajes no tienen tampoco mucha profundidad en lo que hacen.
Entonces, son como, yo digo, brujitos de barrio. Y el tema son los verdaderos hechiceros, que muchas veces están asociados con el poder. Entonces, eso sí trabajan. En el caso de Argentina, siempre tenemos alguno dando vuelta. El más conocido y públicamente conocido es López Rega, que Así. asesoraba al último gobierno de Perón. Sabes que antes de darle paso a la compañera o compañero que quiere hablar, por supuesto, sí me interesaría mucho, y no sé si en algún rato pues lo puedes plantear como una alternativa de curso, etcétera, de cómo hacerlo, porque de alguna forma, sí, aquí atestiguamos, bueno, Diego lleva años en esto, de cómo hay ciertos lugares que al parecer deliberadamente, y como digo, ya no son brujos de barrio, son gente que sabe, que tiene conocimientos y que tratan de que no se, que estos espacios sigan bajo el ocultamiento o peor aún, que generen malestar en la gente para que Claro, la gente que quiere construir después lo pueda hacer o la gente que quiera por ahí que no se reactive, digamos, una zona energética, nunca se lo haga. Entonces, bien interesante. Desde el punto de vista del Reiki, bueno, yo aprendí el Reiki con unos monjes en realidad que son tibetanos, entonces ellos nos enseñaban mucho de su conocimiento ancestral y nos hablaban de cómo hacer en el caso de que un lugar esté, digamos, ellos decían que es una especie de exorcismo del lugar, así lo llamaban. sí, sí, tal Entonces nos cual. enseñaron a hacer eso, pero no obstante, claro, es como que si estamos aquí en los Andes, lo ideal sería, y tenemos un manejo energético desde la geobiología, poder hacerlo también desde ahí y irles impidiendo estos fines oscuros, ¿no? Claro, sí. Ujú. Habitualmente trato de no meterme en esas cosas porque justamente uno termina siendo blanco De de la esas fuerzas exacción. Ujú, oscuras, ¿no? Entonces, incluso varias veces, particularmente aquí en Argentina, ¿no? He tenido invitaciones por parte de ciertos poderes políticos para hacer ese tipo de cosas. ujú, Y yo soy un investigador, es decir, estudio, no tengo ningún problema en presentar estas cosas, menos a esta edad, ya prácticamente no tengo que cuidarme de nada directamente. Pero ujú. puedo presentar a nivel académico estos conocimientos con el lenguaje, porque en definitiva el nivel académico lo único que es un sistema de transmisión de conocimientos. En cuanto a las prácticas, no me dedico a las prácticas. Ujú. Así que, pero bueno, me fascinan y me llaman mucho la atención porque para mí es una tecnología perdida, gracias a Dios perdida, porque al menos es mi creencia que muchas civilizaciones acabaron justamente por el mal uso de estas fuerzas. De acuerdo. Entonces, eh, quizás hasta que la humanidad no dé evidencias de haber madurado un poquito más de lo que parece, porque parece que avanzamos un paso hacia adelante y tres hacia atrás. Entonces, eh, no está en condiciones de que ese conocimiento se difunda, al menos a nivel público. Comprendo, comprendo. Bueno, ojalá que encontremos las claves para al menos contrarrestar esos fines, ¿no? Sí, sí, por ahí un grupo más cerrado, más somero, porque siempre es más fácil de manejar la información desde ese punto de vista. Y bueno, ver qué se puede hacer, ¿no? Con toda voluntad. Hay un tema muy interesante que lo maneja una amiga mía en el caso de Argentina, en el sur, en San Martín de los Andes. Es una propuesta que vino de Japón, Ujú. del Movimiento por la Paz. No sé si ustedes se ubican, es una bandera blanca con tres círculos rojos adentro. Porque para el que sabe un poco de forma, sabe que el símbolo de la paz que heredamos del movimiento hippie está mal diseñado, ¿no? Es la runa del hombre dada vuelta. Eh, este movimiento por la paz tiene algo que se llaman palos o polos de la paz. Entonces busca lugares energéticos para difundir la paz. Y son de madera, son unos postes de madera que se clavan en puntos específicos
y en los 4 costados tienen los 4 idiomas que más se hablan en esa región. Y a veces son de grupos contrapuestos, ¿no? Entonces, este movimiento que tuvo su origen en Japón busca permanentemente en el territorio grupos por la paz que quieran hacer esa especie de trabajo. Y se hacen reuniones y se hacen encuentros por la paz que incluyen cantos, danzas, etc. Interesante. Eso es muy interesante. Otro también está, ya que hablaste del movimiento tibetano. Entonces, dentro de la tradición milenaria tibetana, ellos ya sabían que los centros energéticos del Himalaya se iban a desactivar y se iban a activar los de los Andes. Entonces, lo que están haciendo es en distintos sitios de la cordillera, están haciendo una especie de geopuntura, construyendo estupas. Entonces, en Argentina ya tenemos 2 estupas, en Perú hay otras 2. Una está en el Valle. Estupa es una construcción energética como la que compartía ahora por WhatsApp. Son construcciones muy energéticas que obedecen al lugar donde se las instala, la forma, a los materiales, y bueno, teóricamente están hechas también para promover la paz en esos lugares. Yo solo como anécdota, no quiero alargarme mucho tampoco, pero me parece importante esto porque sí, impiden a veces hasta las investigaciones y todo, como vengo diciendo. Y aprendiendo estas técnicas en algún momento hemos logrado contrarrestar ciertas cosas, ¿no? Pero obviamente con mucha y suma discreción, sin enfrentamientos directos de ningún tipo y Sí, ningún signo de esto, porque si no, enseguida eres blanco y de por sí esa energía te hace blanco. Y te cuento, o les cuento a todos compañeros como anécdota que la entrada turística de Cueva de Tallos se malió, o sea, se hizo un trabajo para que las personas no necesariamente vivan la mejor experiencia o no puedan sentir lo que hay más adentro. De hecho, fue más en esa línea. Y sí, lo han hecho a vista y presencia de la comunidad en el sentido de que ya han sido pagados, digamos, por organizaciones. Y si uno escucha y contrarresta con otros compañeros o investigadores o que están en esto, hablan de sus experiencias en el 2017 para atrás y son muy, pero diametralmente diferentes a las experiencias del 2017 acá hacia adelante. Algo hicieron, algún trabajo hicieron y se puede, bueno, las personas sensibles de pronto pueden percatarse. sí, lógicamente. Ujú. No sé si había otra pregunta por ahí. Gracias por tu aporte, Gustavo. Gracias, claro. Sí, Claudia, yo solamente quería acotarle algo. Como usted nos menciona, las iglesias fueron hechas sobre tolas o sobre puntos donde se realizaban rituales ancestrales. Pues obviamente por eso se maneja tanta energía ahí. Recordemos que las iglesias mataron a los que no estaban de acuerdo con ellos. Entonces, por eso es que existe tanta carga negativa en esos puntos. Solamente por ponerle un ejemplo, la iglesia de Notre Dame. Ellos hicieron sobre un centro pagano, luego fue una iglesia dedicada a Isis. Después, cuando entró la religión, ahí quemaron a las brujas, mal llamadas brujas, y sobre eso construyeron la iglesia de Notre Dame. Entonces, obviamente así se basa la religión. Sí, ¿Sí? lamentablemente es universal. El mismo proceso yo lo vi o sea, yo fui con la falsa idea a Asia pensando que los budistas eran todos buenos y no, se mataban igual que los cristianos con los judíos y con los musulmanes. Es decir, de hecho las distintas, los Mahayana con los Theravadas, pero se aniquilaban de una forma horrible. Es decir, la religión, lamentablemente, la religión institucionalizada, busca fines que no son los espirituales. Exactamente. Y tomemos en cuenta que las iglesias, mejor dicho, la parte católica, ellos tienen, aparte de manejar mucha información dentro del Vaticano que vienen de raíces paganas, ellos también en los rituales, ellos hacen rituales dentro de lo que es la misa, ¿sí?
Entonces, obviamente, para el compañero que decía de la carga negativa que se les pega, es justamente por esto, ¿sí? Porque la iglesia realmente si la iglesia fuera buena, se hubiera construido en lugares donde no asesinaron a personas ni tampoco que eran sagrados en esa época. Sí, de hecho, la mayoría de las iglesias católicas, eso lo estudiamos en Feng Shui, ¿no? Cuando asesoramos a las personas que van a mudarse a una casa, le decimos, no cerca de una iglesia, porque habitualmente son cementerios también, es decir, tienen a sus obispos, de hecho a la gente más encumbrada, los que tienen más plata, pagan para ser enterrados en las iglesias, y uno entra pisando las losas de los muertos, ¿no? Así Sí. que bueno, y además iconológicamente, por decir así, es un tema para cuando llegó el cristianismo a China, los chinos pensaban que las casas sobre las cuales se proyectaba la cruz de la torre de las iglesias eran casas que habían sido maldecidas. ¿Por qué? Porque la cruz es un símbolo de muerte y de tortura. Bueno, Entonces, sí. ellos no entendían cómo una religión se podía basar en tener como símbolo principal. Por supuesto, todo esto estamos generalizando. Yo tengo amigos sacerdotes que son excelentes personas y entienden las cosas de otra manera. La iglesia también ha tenido otros símbolos que son excelentes y otros rituales también, como cualquier otra religión. El tema es que uno tiene que escarbar para poder encontrar esta raíz positiva en las religiones institucionalizadas. Lo mismo cuando cargamos las tintas contra quizás los incas. Entonces, no, ellos lo que hicieron fue agrupar una serie de conocimientos y hacer algo coherente justamente y bueno, tratar de unificar las distintas culturas. Pero bueno, en el proceso estaban los intereses políticos, económicos, el liderazgo de ciertas familias. Bueno, lo Eso vemos sí es verdad. en el conflicto de los Sí. incas. Y aparte también lo que el compañero comentaba de la Cueva de los Tallos, sí se trabajó ahí, obviamente, pero se trabajó para impedir que las personas entren a llevarse las cosas, porque lamentablemente la humanidad no está preparada para el conocimiento que hay dentro de la Cueva de los Tallos, o dentro no solamente ahí, sino dentro también de otras, por ejemplo, de lo que son las pirámides de Egipto, de lugares que se conocen como sagrados, se podría decir así. Sí, sí, por supuesto. Así que bueno, es cuestión de ver hacia dónde evolucionan las cosas y ver cómo se maneja el mundo, ¿no? Y hacer lo mejor que uno pueda desde donde uno esté. Ujú. Sí, eso quería comentar. Gracias. Gracias, Andrea. Continuamos entonces con la presentación. Bueno, como vamos a ver en la Plaza Mayor de Riobamba hay un montón de cosas. Uno podría dar un curso en esa plaza de la cantidad de cosas que se pueden ver. Es una ciudad que amamos mucho. Bueno, en la Catedral de San Pedro, justamente después del terremoto de 1797, se rescataron las piedras de la fachada y se pudo reconstruir la fachada de piedra y adosarle el resto de la construcción, que es en adobe y ladrillo, ¿no? Pero ustedes ya ven que esto es una fachada barroca, pero con unas pautas geométricas. En este caso no hizo falta que yo me dedicara a hacer los trazados reguladores, porque ya hubo otras personas que lo hicieron, pero además tiene una serie de símbolos muy, muy interesantes. Entonces, este estudio también es de Yamaya Cecibel y es la geometría de la Catedral de Riobamba. Entonces, en el primer gráfico vemos los ejes principales y cómo nos dan el reticulado que se tuvo en cuenta para el sector de piedra de la fachada. Y en el segundo, cómo esos mismos ejes son los que se tuvieron en cuenta para un trazado que ahora uno lo puede asociar con la espiral áurea, o su aproximación, que es la espiral de Fibonacci, pero seguramente el autor del diseño de la fachada empleó un sistema de cálculo geométrico simple. Pero bueno, lo interesante son las fuerzas que
se están moviendo a través del trazado regulador de esta espectacular fachada. Bueno, y ahí cerca tenemos en el mismo muro de la iglesia, vemos esta imagen. Y siempre, en cualquier templo de cualquier religión, siempre hay un elemento que nos da la pauta, ¿no? Es como dicen, acá hay información velada, pero este es el código de acceso a esta aplicación. Entonces, en este caso, esta especie de medallón que está adosado a uno de los muros, nos explica que la geometría que se usó aquí es geometría en base a simetría 6, ¿sí? Que puede ser la flor de la vida, como ustedes lo quieran llamar, la estrella de David, el sello de Salomón, pero es geometría 6. Y algo muy interesante, apareció la chacana. En el otro lado del muro de la catedral aparece esto, que es una placa dedicada a Monseñor Leónidas Proaño Villalba. Y es de 2008, pero fíjense que aquí ya, de alguna manera, la iglesia me está dando la pauta de que quiere congeniar con los movimientos indigenistas. Entonces empiezan a aparecer en las iglesias de Ecuador los símbolos de la chacana. Eso como curiosidad. También es para que ustedes vean cómo uno puede estar más atento de un lugar como una plaza y empezar a buscar estos pequeños detalles, ¿no? Con el conocimiento que han aprendido en este curso o en otros, bueno, empezar a observar un poquito más. Si hay algo que a los occidentales urbanizados o a los urbanos occidentalizados nos distingue de los pueblos originarios, es que los pueblos originarios son observadores. Y nosotros hemos dejado de observar. Miramos las pantallitas solamente del celular, miramos las pantallitas de las computadoras, de los televisores, y la realidad directa nos llama poco la atención. Eso incluso para los que son guías turísticos lo habrán visto en los chicos jóvenes, donde afuera de la ventanilla del micro hay un paisaje espectacular, pero el muchacho está mirando más la pantalla de su teléfono celular. Bueno, pasamos ahora a la arquitectura republicana, que habíamos dicho que empezaba en 1810 en el caso de Argentina, en 1817, en 1820 en el caso de otros países de Latinoamérica, donde se empezaron a independizar estos países. El puntapié inicial fue Estados Unidos en 1776, pocos años después fue la Revolución Francesa. Detrás de todos estos movimientos está el movimiento masón, el movimiento francmasón, que es una línea espiritual que surgió a fines del siglo XVII, se plasmó especialmente en el XVIII y en el XIX prácticamente dio lugar a todas las movidas políticas que se dieron. Por supuesto, dentro de ese movimiento hubo y hay personas honestas y personas que no lo han sido. De hecho, por ejemplo, la Revolución Cubana se mataron unos a otros y eran todos masones. Bueno, en este caso, la iglesia de Baños del Agua Santa, ¿no? Que si bien estamos hablando ya del siglo XX, pero rescata un lugar sagrado donde había una capilla más antigua e incorpora ciertos elementos, especialmente en el interior, donde hay, por ejemplo, los cuadros y las estaciones están en rombo en vez de en posición cuadrada. La iglesia está revestida, perdón, todo lo que es el frente no es que está revestido, es piedra volcánica pura, combinada, una piedra rojiza con una piedra más gris. Con el correr de los años se ha ennegrecido un poquito más, pero bueno, van a ver distintos símbolos, desde el rosetón, que también nos indica geometría 6, hay símbolos muy extraños que avanzan, porque pensemos que incluso desde la Edad Media en adelante, los constructores eran los masones, es decir, los que tenían el conocimiento del arte constructivo oculto que venía desde el Templo de Salomón y más atrás. Por lo tanto, la iglesia tenía que, de alguna manera, que caer en manos de estos conocimientos ocultos, por decir así. Incluso algunas órdenes lo trabajaban ellos mismos.
Pero esta voluntad que decimos del siglo XX, fruto de una fusión de los criollos con la Iglesia Católica, que dio pie a una especie de nacionalismo cristiano, buscaba también el beneplácito de los pueblos indígenas. Entonces, si nos fijamos en el frente de la iglesia de la Virgen del Agua, de Baños del Agua Santa, vamos a encontrar esto, otra chacana. ¿Sí? En este caso es una de las chacanas que hablamos de base doble, es decir, que en este caso está inscrita en un cuadrado de 6x6. Dijimos que el rosetón nos decía que el número que manejó el diseño de esta iglesia es el número 6, y aquí tenemos la chacana del piso que está formándose a partir de un cuadrado de 6x6. Es una chacana femenina. Bueno, y tenemos instituciones explícitamente masónicas, ¿no? Que ya son construcciones que siguen las proporciones del templo de Salomón y ciertas pautas geométricas cerradas. No los voy a torturar mucho ahora porque después los voy a torturar con más trazado regulador, pero esto simplemente es el diario El Universo de Guayaquil. Guayaquil es una ciudad que no queda claro si participó de la independencia de Ecuador o sigue buscando una independencia propia, porque cuando uno lee los textos del siglo XIX es como que no queda claro si no quería ser autónoma desde siempre. Siempre en algún país hay una ciudad que se cree que es la condensación del país entero. Y si ustedes ven las placas que están aquí en la base de las columnas, bueno, se van a encontrar con esta plaquita que dice Templo Masónico, erigido por la Gran Logia del Ecuador y sus logias constituyentes. Luz de Guayas, 5 de junio, Oriente Ecuatoriano, Pacific y Luz de América. ¿Sí? 1 de septiembre de 1924. Después, cuando se hizo el nuevo templo masónico, el edificio pasó a ser del periódico El Universo, pero sigue teniendo su dirigencia masónica. Se considera templo porque para la masonería, para ser miembro de la masonería, es suficiente con creer en Dios, no importa de qué religión sea, pero hay que creer en el único Dios, de las religiones llamadas abrámicas, ¿no? Por decirlo así. Los masones son muy afines a los monumentos, entonces encontramos en nuestros países latinoamericanos monumentos a veces inexplicables, como la Torre Morisca, que es una torre del reloj. Ese reloj en realidad se lo apropiaron porque era de origen jesuita, pero cuando se expulsaron a los jesuitas anduvo dando vueltas por distintos sitios y distintas órdenes, y bueno, se construyó esta torre que uno dice, ¿por qué en Ecuador una torre morisca? Pero bueno. Es el tipo de geometría que se incorporó basada en el conocimiento geométrico espectacular que tiene la cultura islámica. Y a la derecha vemos un monumento contemporáneo, 1999, trazado justo en el eje del ayuntamiento de Guayaquil, y que es un obelisco, que les encanta a los masones poner obeliscos por todo el continente, y a su vez la referencia a Aurora, ¿no? Aurora gloriosa le llaman. Aurora es una palabra muy usada dentro de la masonería. De hecho, el encuentro de Guayaquil entre San Martín y Bolívar fue para ponerse de acuerdo de hasta dónde llegaba la influencia de cada uno, porque los dos pertenecían a la misma logia masónica, la Golden Dawn de Inglaterra. Golden Dawn significa aurora dorada. Entonces, siempre presten atención todo lo que tenga como nombre oriente, aurora, amanecer. Habitualmente, luz está asociado con instituciones masónicas. Y bueno, como ustedes ven, está ubicado en un punto especial. No tengo conocimiento que Osvaldo Guayasamín haya sido masón, pero por lo pronto el diseño del monumento de la mitad del mundo tiene una armonía geométrica interesante y que se parece mucho a los obeliscos que han diseminado por todas las ciudades de América los masones. Más allá de que esté ubicado donde corresponde o no corresponde, hablamos del diseño interno, y acá sí vamos a ver
algunas cositas de geometría sagrada, como dijimos que es la proyección de las líneas de los bordes, en este caso de las aristas, y van a ver que en realidad hay una pirámide virtual, porque esto es como un obelisco truncado, y si prolongamos las aristas, se junta en el cielo a una altura que aparentemente sería 2/3 de donde está la esfera, ¿no? Otro tercio acá y otro tercio aquí. Pero la perspectiva puede engañar. A su vez tiene lo que llamamos reguladores de la forma, de la energía de las formas, que son otras 4 pirámides con las mismas proporciones ubicadas en los vértices del edificio central, porque es un edificio, hay una escalera interior, y bueno, y la esfera rematándolo. A su vez, las avenidas que confluyen en el edificio nos permiten ubicar un centro virtual que estaría en el horizonte, pero que en definitiva nos marca un punto cerca de la base. Otro monumento, volvemos a la Plaza Mayor de Riobamba y encontramos un monumento hecho por los masones a alguien masón, es decir, a Pedro Maldonado, que participó de la expedición de los franceses de agrimensura y astronomía. No solo ciudadano de Riobamba, sino que además era profesor, y ustedes lo van a ver, aquí aumenté la foto que tomé para observar que en la mano tiene un compás. ¿Sí? Y bueno, si no fuera porque está bien establecido que el señor era masón, y uno de los símbolos de la masonería es justamente la escuadra con el compás, aparte él enseñaba lo que se llama el quadrivium, y el quadrivium viene de la Edad Media, ¿no? Y es una combinación de 4 saberes. Uno es la astronomía, el otro es la geometría, otro es matemática y otro la música, que es prácticamente lo que hemos estado viendo dentro del aspecto de geometría y de arquitectura sagrada. Debajo de él hay 4 genios que están sosteniéndolo, 4 espíritus que representan el comercio, la industria, ¿qué más? La religión y el arte. Perdón, la ciencia y el arte. No está la religión porque justamente es un monumento masón. Estos mismos 4 símbolos los tenemos en Argentina alrededor de la llamada Pirámide de Mayo en la Plaza de Mayo central de Buenos Aires. Que las estatuas habían sido cambiadas de lugar y en el gobierno de Macri se volvieron a poner en el sitio original que habían establecido en 1880. Bueno, y aquí sí, y todavía no terminé de analizar, este es el frente del templo masónico actual de Guayaquil, ¿no? Entonces, tracé los ejes, tracé los círculos que están marcados por el arco de medio punto de las entradas, de las columnas, y bueno, surge que toda la fachada es un cuadrado, tracé las diagonales del cuadrado, tracé a partir de ese centro otro círculo que lo contenga, y empezaron a dar los puntos a partir de los cuales el arquitecto empezó a trazar estos elementos secundarios del diseño. Van a ver que aquí hay una sigla, esa es típica de los templos masones. Básicamente lo que dice es a la gloria del gran arquitecto del universo, porque todo el sistema masónico se basa en la simbología de la construcción y por supuesto el único y primer arquitecto es la divinidad. Bueno, en Quito también tenemos que Andrea se tomó el trabajo de estudiarlo y de ir a visitarlo, porque le queda cerca de la casa también, el Centro Ceremonial de Ichimbía. Entonces, bueno, tenemos un edificio hermosísimo que ahora es el Centro Cultural, llamado el Palacio de Cristal. El Centro Cultural de Ichimbía está funcionando dentro del Palacio de Cristal, que fue trasladado desde otros sitios, pero tiene una geometría perfecta, fue mandado a hacer a Alemania por Eloy Alfaro, otro masón también importante, y es una estructura como las típicas de Eiffel, es decir, hecha en hierro y vidrio,
muy hermosa. Pero lo que quería señalarles aquí es la alineación que tiene con la Basílica del Voto Nacional, que es otro edificio nacionalista surgido de este convenio, por decir así, entre la masonería y el cristianismo y la Iglesia Católica, y algunas órdenes dentro de la Iglesia Católica, con el Rucu Pichincha, es decir, el puntito que se ve atrás, bueno, justo crea esa alineación, que era la del centro ceremonial, y otra pauta también de la intervención masónica puede llegar a ser que esta línea corre exactamente igual que el teleférico del Pichincha. Así que, y ese teleférico teóricamente es una construcción profana, pero quizás no es casual que haya seguido esa pauta. Otro edificio que está alineado también con el Palacio de Cristal, la Basílica del Voto Nacional y el Pichincha es el Templo Mormón, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es decir, una religión originada en Estados Unidos que vengo estudiándolos de cerca porque no construyen en cualquier lado sus templos y su geometría es bien específica, ¿no? Ellos piensan, se llaman de los santos de los últimos días porque ellos piensan que van a ser los únicos que se van a salvar del apocalipsis. Pero es curioso que esté también alineado con estos centros. Fíjense las cosas que encontró Gijón y Camaño en un enterratorio real de los Quitu, lo que ahora sería el centro ceremonial de Lichimbía, ¿no? Objetos de oro y objetos de cerámica. Los dos me parecen hermosísimos. Está para estudiar la geometría de este colgante de oro, se encontraron dos, así que eran orejeras, y esta imagen me parece preciosa por el gesto y evidentemente está orientada a algo femenino. Así que es probable que en ese cerro se fusionaron las dos fuerzas, la fuerza solar masculina con la lunar femenina. Bueno, hablábamos de la Basílica del Voto Nacional. El arquitecto es Emilio Terlier. Siempre tengan en cuenta que estos arquitectos que vinieron de Francia eran discípulos de Viollet-le-Duc, justamente el que hizo las reformas de Notre Dame de París, y que le agregó el pináculo que fue la causa del incendio que destruyó últimamente a Notre Dame. Viollet-le-Duc era un masón de primer nivel. Fíjense que hay una serie de geometrías que se ven clarito en el diseño. En la nave central vamos a ver un octógono. Si ustedes unen los vértices de los octógonos, obtienen la estrella Kitukara. Así que está presente también latente la imagen de tratar de congeniar desde el punto de vista nacionalista con lo originario. La geometría es en base a 5. Fíjense que el rosetón que está aquí arriba no es de 6 pétalos, sino de 5. Entonces me está diciendo que vemos estos arcos de círculo también, que la base geométrica de este lugar son triángulos, círculos y el número 5. Cosa que he volcado tanto en la imagen del frente, en la fachada, aparece el triángulo equilátero, y también en la planta he superpuesto varias estrellas de 5 puntas, imbricadas una con la otra, todas de las mismas medidas, y dan exactamente 3 para marcar los puntos significativos. Y un punto principal que da antes de subirse al octógono, ese sería el punto más fuerte, que habitualmente es donde está el sacerdote, dando homilía. ¿Sí? Las entradas también están indicadas, es muy interesante toda la geometría que se aplicó de un lugar que prácticamente es contemporáneo. Y fíjense que la simbología que se incluyó es una simbología autóctona. Las gárgolas, en vez de ser dragones o otro tipo de animal mítico de origen europeo, son pumas en este caso. A este le han crecido. Esto nos da evidencia que está sobre una vena de agua, este sector de la iglesia, ¿no? Y vemos que a este le ha crecido la barba y el bigote, pobrecito. Hay osos hormigueros, hay tortugas también.
Es decir, las gárgolas han sido reemplazadas por animales autóctonos. Pasamos a, habíamos dicho de que en Cuenca fue desactivada, entre comillas, la catedral antigua y fue activada la nueva, llamada Inmaculada Concepción, empezada a construir en 1885, y el arquitecto fue el sacerdote Juan Bautista Stiel. Y él es redentorista, pero el templo está lleno, aparte de una geometría perfecta, está lleno de una simbología extraña, lo cual el movimiento redentorista es una orden de clausura dentro de la iglesia. La ventaja de las órdenes de clausura es que no tienen por qué responder al Vaticano. Entonces es muy interesante siempre analizar en qué están trabajando las órdenes de clausura, que habitualmente proveen del material no solo económico, sino también del material espiritual que puede hacer renovar cada tantos años a la iglesia. Entonces, entre otras cosas que encontramos en la iglesia, es a la izquierda esto que ven aquí, que uno quiere ver que representa un pájaro que desciende como si fuera el Espíritu Santo. Esto en realidad es una copia prácticamente de un prendedor celta. ¿Sí? Sería como el tupu de los incas, pero los celtas usaban diseños geométricos espectaculares, este también lo es, puestos para sujetar sus ponchos, por decir así, en otras palabras. A la derecha, una de las puertas laterales tiene este símbolo de los venados tomando aguas de un puquio, ¿no? De una vertiente. Uno, desde el punto de vista cristiano, podría citar un salmo del Antiguo Testamento que se refiere a uno acercarse a la divinidad y beber de su manantial. Pero a mí me llamó la atención no tanto esto, que también lo encontramos dentro del budismo, la imagen de los venados representando a los fieles, que en este caso es un macho y una hembra, ¿no? Sino que estas imágenes, estas tachas que vemos aquí, que podrían haber representado la concha de Santiago de Compostela, que es una especie de vieira, en este caso tiene exactamente el diseño de una Spondylus. Entonces vemos aquí también una voluntad de transmitir simbología de tipo andina. Bueno, a la izquierda vemos el piso, también del interior de la basílica, donde el cuadrado con el cuadrado girado en su interior, que ya vimos que es la raíz de la chacana. Y a la derecha encontré en uno de los vitrales de los rosetones laterales esta cruz, y cuando la miré y veía el cuadriculado, yo dije, ahí está la chacana. Y bueno, ahí se las remarqué abajo cómo se incluiría esta imagen de la cruz en un diseño de la chacana con simplemente las líneas del vitral. Otro símbolo que descubrió una amiga, ahora ya fallecida, que nos acompañaba en aquel momento, es este sobre una de las puertas laterales también, y que lo busqué y no corresponde a ninguna orden conocida dentro de la iglesia. Tenemos el alfa y la omega, con unos diseños tipo Art Nouveau, pero muy simbólicos, si se quiere, quizás también siguiendo un poco el diseño celta. Un triángulo equilátero con 5 estrellas de 5 puntas y una mano bendiciendo con 5 dedos, evidentemente. No es un símbolo habitual dentro de las iglesias católicas. Y por último les quería mostrar este espacio que me pareció hermosísimo en Cuenca, que es privado, se llama Yacimiento de Todos los Santos, y sirve para cohesionar el tema de todas las culturas que han atravesado, porque tenemos desde las culturas preincaicas, pasando por lo incaico, pasando por lo colonial, hasta la época actual. Y el museo es muy interesante, y bueno, ver todas las, por ejemplo, las losas megalíticas, podríamos decir, los nichos incaicos,
Este lugar fue un molino también, así que corría agua por aquí. Es un espacio pequeño, pero muy, muy interesante y muy trabajado desde el punto de vista arqueológico. Bueno, aquí está la bibliografía, se las voy a subir en la semana. Igual ya algunos de los textos ya se los subí al sitio del curso. Bueno, los minutitos que nos quedan, 10 minutos, ya para despedirnos de este curso. Estoy atento a sus consultas, a sus comentarios y a sus aportes. Bueno, estamos terminando el curso. Para mí ha sido un gran placer haberles transmitido lo poco que sé, y espero que sea un camino que ustedes puedan transitar y profundizar como me tocó a mí, y prácticamente no conozco a nadie que haya entrado en contacto con el saber de la geobiología y que lo haya abandonado. Es decir, puede no dedicarse profesionalmente, laboralmente a la geobiología, pero seguramente sigue interpretando todo lo que pasa en el mundo en base a esos conocimientos, y sigue tratando de leer o de entender cosas con respecto a este tema para mí tan apasionante. Así que bueno, les agradezco mucho la asistencia, le agradezco a Niki, a José y a los organizadores del curso haberme permitido contactarme con ustedes y aprender también de ustedes. Muchas ¿Tienes gracias. el micrófono? Ahí está. Gracias, No, se gracias. me quedó. Y yo te Perdón. agradezco de parte de Ecuador Ancestral muchísimo, querido Claudio. Yo siempre asisto a tus cursos y cada vez siempre aprendo más, entiendo mejor. Y yo soy uno de los que me gustaría que esta técnica se difunda, se hagan ejercicios. Y muy contento por el curso, por el componente de todos los compañeros que han existido, que están totalmente conectados. Algunos los conocí, como el caso de Gustavo, algunas personas nuevas, pero veo que hay mucho interés. Más bien, amigos, ahí les comento que estaremos en el curso de geobiología que comienza, no, de bioarquitectura, que estará comenzando el próximo año, en la segunda semana de enero, a quienes deseen participar. Y también con el de alquimia, que es un curso lindísimo. Los certificados estaremos gestionándoles en estos días con la Universidad Católica. Y eso, amigos, más bien agradeciendo a ustedes también su tiempo, su atención y este lindo compartir de conocimientos. Mil gracias, Claudio. Gracias. Un gran abrazo a todos y bueno, seguimos en contacto. Te esperamos en Ecuador, Claudio. Ojalá. Muchas gracias, Claudio, por todo lo compartido. Gracias, Niki, también. Nos estaremos viendo. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Niki. Realmente un curso muy hermoso, muy bueno. Muchísimas gracias, Claudio. Un placer haberte conocido y admiro pues realmente la gran cantidad de conocimiento que has impartido. Pues ha sido un curso realmente nutrido de experiencias y conocimientos particulares tuyas y que nos has motivado pues para continuar en este caminar y en esta búsqueda. Muchísimas gracias, millones de abrazos. Muchísimas gracias, María Clara.